Bienvenidos a la Parroquia Catedral. Estamos aquí en la iglesia de San Patricio hoy en día para clase número 7. Nuestro tema hoy en día es el sacramento de la confesión. La primera pregunta que a veces la gente quiere preguntar acerca del sacramento de la confesión es por qué los católicos necesitan confesar sus pecados a un sacerdote, pero los otros cristianos confesan sus pecados directamente a Dios. Hay dos respuestas a esta pregunta. Primero, según las Escrituras, en dos lugares, Jesús dio el poder para perdonar los pecados a Pedro y a los apóstoles, los otros apóstoles. En Mateo capítulo 16, Jesús dio o da las llaves al reino del cielo a Pedro. ¿Y por qué? ¿Cuáles son estas llaves? La única cosa que nos pone afuera del cielo, afuera de la comunión con Dios, es el pecado. Como Adán y Eva, después de su pecado, el pecado original, las puertas del paraíso fueron cerradas y no tenían la capacidad para entrar de nuevo en el paraíso. La misma cosa es para nosotros también. La única cosa que cierra las puertas del cielo es nuestro pecado. Por eso Jesús dio las llaves al reino del cielo a Pedro, y las llaves simbolizan el poder de perdonar los pecados. Bueno, también en Juan capítulo 20, después de su resurrección, Jesús aparece a los apóstoles y dice, habla así: reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonan son perdonados, y los pecados que ustedes no perdonan no son perdonados. En otras palabras, Jesús dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles. Y no tiene sentido que los apóstoles no usaban o no usaran este poder. Una vez un estudiante de mí me dijo: Padre, ¿crees que el poder de perdonar pecados es un poder divino? Y yo dije: por supuesto. También, ¿es Jesús Dios? ¿Es Jesús divino o no? Por supuesto. Por eso es claro que Jesús, que es divino, es Dios, dio el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles. Y no tiene sentido que los apóstoles no usaran este poder. También este poder, según la historia de la Iglesia, ha sido pasado por los apóstoles, o desde los apóstoles, por los obispos y hasta los sacerdotes de hoy. No tiene sentido que Jesús dara este poder a los apóstoles, que no era la intención que los apóstoles usaran este poder. También en la historia de la Iglesia ha sido siempre el sacramento de la confesión. Solo en el siglo XVI, cuando los reformadores protestantes no creían en el sacramento de la penitencia o el sacramento de la confesión, por esta razón no hay el sacramento en las iglesias protestantes. Pero no hay en las escrituras, no en la historia de la Iglesia, la idea que una persona puede confesar sus pecados directamente a Dios sin un sacerdote y sin el sacramento de la confesión. No existe.
esta idea antes del siglo XVI. Bueno, las cosas importantes acerca del sacramento, la materia y la forma. Como bautismo tiene la materia de agua, necesitamos usar agua para el sacramento de bautismo. También la materia del sacramento de la confesión no es exactamente una cosa que podemos tocar. En vez, decimos el casi materia o la casi materia del sacramento de la confesión. 4 partes. Primero, necesitamos confesar nuestros pecados al sacerdote. Seguramente los pecados mortales. La Iglesia recomienda también que confesamos nuestros pecados veniales, pero es obligatorio que confesamos nuestros pecados mortales en número y tipo, cuántas veces y cuál es que el pecado, cuál es que hecho. Necesitamos decir los pecados al sacerdote. La primera parte, la confesión integral, completa. Segundo, tenemos la contrición. Necesitamos tener dolor o contrición para nuestros pecados. A veces no podemos entender por qué Dios dice, este es un pecado, este no es un pecado. No podemos entender o comprender el pecado como Dios comprende o sabe el pecado. Por eso podemos comenzar con respeto para Dios o temor de Dios. No sé exactamente por qué Dios dice que esta acción o omisión es un pecado, pero de mi respeto para Dios, quiero confesar mis pecados. Bueno, la contrición o dolor para nuestros pecados. La tercera parte es la intención o el deseo no pecar en el futuro. No puedo confesar mis pecados y tener contrición o respeto de Dios y al mismo tiempo tener la intención para retornar a mi casa y cometer el pecado de nuevo. Necesitamos tener la intención o el deseo de no pecar en el futuro para evitar las ocasiones del pecado en el futuro. Y finalmente, la cuarta parte es la penitencia. Después de nuestra confesión, el sacerdote nos da una penitencia, una oración o un ayuno o una obra de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque cuando nuestros pecados son perdonados en el sacramento de la confesión, al mismo tiempo nuestros pecados causan daño en el mundo, aquí, en este mundo, pero también en el mundo espiritual. El punto de la penitencia es para pagar a Dios, pagar a Dios para el daño que nuestros pecados causan en la tela espiritual o el mundo espiritual. Una imagen. Podemos imaginar que el mundo espiritual de Dios es como un lago sin ondas en la agua. Y en este lago sin ondas, mi pecado es como una roca. Y cuando la roca entra en el agua, las ondas tocan toda la orilla del lago. Y mi pecado es la misma cosa. Cuando peco, los efectos de mi pecado tocan todo el mundo espiritual y todo el mundo terrestre o terrestrial también. Pero no necesariamente puedo ver el daño que mi pecado hace. Por eso,
La cuarta parte es nuestra penitencia, que paga de nuevo el daño que nuestros pecados causan. Bueno, una consideración, una vez más, de los dos tipos de pecado, el pecado mortal y el pecado venial. Hay tres partes del pecado mortal. Necesitamos una cosa grave, un pecado grave, serio. Normalmente o usualmente las cosas en los 10 mandamientos. Pero también necesitamos el conocimiento completo que este es un pecado, según Dios. No según yo, según Dios. Según mí, pero según Dios. Y finalmente, la tercera parte es mi voluntad libre. Cuando tenemos estas tres partes juntos, tenemos un pecado mortal, un pecado grave o serio, completo conocimiento del hecho que es un pecado grave, y finalmente, libremente, la voluntad libre, libremente elegir cometer este pecado. Estos pecados mortales necesitan ser confesados en el sacramento de la contrición, de la confesión, antes de recibir la comunión de nuevo, por ejemplo, o otro sacramento. Los pecados veniales no nos separan de Dios como los pecados mortales, pero los pecados veniales o los pecados pequeños, puede decir, debilan nuestra relación con Dios. Y la Iglesia recomienda que confesamos nuestros pecados veniales también durante o en el contexto del sacramento de la confesión. No es necesario como los pecados mortales, pero la Iglesia lo recomienda. Porque tenemos la gracia que nos viene por medio del sacramento, que nos ayuda a no cometer los pecados en el futuro. Bueno, creo que es todo para esta clase y nos vemos la próxima vez.